Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a los chicos de Karumi por la invitación. Para mí es un placer hablar aquí delante de vosotros. Sospecho que sois todos bastante de... Bueno, Sergio decía que habíais venido a verme a mí, pero vamos, yo creo que sois más de la corriente de iOS y todas estas cosas. El ejemplo que tengo, hubiera estado bien tener un poquito de tiempo para preparar a lo mejor ejemplos en el dominio, ¿no? de la programación bueno, pues con iOS, etcétera, que la programación funcional pues ahí también tiene cabida. El ejemplo que vais a ver es un ejemplo, la ilustración de las ideas que vais a ver más sobre ejemplos de microservicios y de implementación de lógica de negocio y de sistemas de información, etcétera. Pero bueno, yo creo que podemos extrapolar, ¿vale?, todo lo que os voy a contar a vuestros dominios de aplicación. Esta charla lo que resume es un poco las ideas esenciales o lo que hemos aprendido nosotros en Habla en estos 4 años que llevamos trabajando con Scala y programación funcional. Es lo que me hubiera gustado que me contaran a mí, bueno, pues hace ya 4 años cuando empezamos todo esto. Audiencia, programador que no es consciente de la problemática de los efectos de lado. Aquí cuando hablamos de problemática de los efectos de lado, efectos colaterales, y problemática me refiero pues a las consecuencias nefastas que tienen los efectos de lado en la reusabilidad, en la mantenibilidad, en la modularidad de vuestro código, en la posibilidad de optimizar, etcétera, etcétera. Esto es algo que yo conocía, vamos, lo que eran los efectos de lado, etcétera, etcétera, pero cuando programaba, todo mi afán, desde luego, no era, bueno, voy a programar la máxima parte de mi código con funciones puras, ¿vale? Funciones que estén libres de efectos de lado. Ese no era, desde luego, mi afán. Y yo programaba, pues bueno, pues como se programaba y ya está. Eso fue un cambio, fue un punto de inflexión. Cuando nos dimos cuenta de la problemática que representan los efectos de lado, ahí empezamos a entender muchas cosas de lo que era la programación funcional y realmente a obtener las ventajas de este paradigma, ¿no? También nos dirigimos, ¿vale? En esta charla está especialmente pensada para programadores que conocen la programación funcional, conocen lo que son las funciones de orden superior, conocen lo que es la inmutabilidad, el pattern matching, cosas de este tipo, pero incluso pueden conocer lo que son las mónadas, ¿vale? Te pueden decir que una mónada es un monoide en la categoría de los dos funtores y cosas así, pero realmente después en la práctica los efectos de lado campan a sus anchas. A lo mejor utilizan un filter, utilizan map, utilizan flat maps, etcétera, etcétera, pero las funciones que pasan, estas funciones de orden superior, tienen efectos de lado. Bueno, pues hacer eso y no hacer nada es lo mismo, ¿vale? No vas a conseguir en absoluto todas las ventajas de reusabilidad, modularidad, etcétera, etcétera, que promete la programación funcional. Eso nos ha pasado y hemos trabajado en proyectos en los que, utilizando Scala y utilizando pues, todas estas características de la programación funcional, bueno, pues que al final realmente son un desastre auténtico, porque las pruebas siguen siendo súper complicadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta charla va a ser, ¿vale?, hablar de qué son las mónadas y sobre todo de cuál es su papel en la segregación y la eliminación de efectos de lado, ¿vale? Y después, otro objetivo de esta charla, ¿vale?, es hablar de las relaciones entre distintos paradigmas, ¿vale? Aquí nos dirigimos un poco al programador talibán, ¿vale? El programador talibán es el que está trincherado en su paradigma, que conoce sus patrones de diseño, que de ahí no le saques, que las charlas de programación funcional, pues que se ve o que hace, ¿vale? Pues son charlas súper endogámicas, ¿vale?, en la que te empiezan a hablar de mónadas pues a lo mejor desde un punto de vista súper matemático, ¿vale? O te empiezan a hablar de mónadas desde un punto de vista más pragmático, pero no hay una comparativa con lo que se suele hacer en la programación orientada a objetos, no hay una comparativa con los patrones típicos de la orientación a objetos. Y eso es una pena, porque hay muchas relaciones realmente, hay muchas similitudes, hay muchas diferencias también, pero hay muchas relaciones. Y cuando se está tratando de vender un nuevo paradigma o de vender unos nuevos patrones de diseño, está muy bien, ¿vale?, pues tratar de enseñar
¿vale? Cómo hacer la migración entre lo que hacen normalmente y lo que tú propones. Entonces, pues esto también, esta charla, como digo, también tiene como objetivo tratar de crear puentes, ¿vale? Entre ambos paradigmas. El plan de la charla es el siguiente. Vamos a hablar en primer lugar del problema que representan los efectos colaterales, los efectos de lado, y después vamos a ver dos soluciones, ¿vale? A este problema, al reto de diseño que representan la segregación de efectos de lado. Vamos a ver la solución típica que solemos aplicar cuando utilizamos interfaces orientadas a objetos, ¿vale? Y después vamos a ver la solución funcional, ¿vale? Y después, una vez que ya veamos las dos soluciones, pues bueno, vamos a evaluarlas con respecto a criterios comunes y vamos a ver cómo se comportan ambos paradigmas y ambos tipos de solución, ¿de acuerdo? Bueno, pues el problema, los efectos de lado. ¿A cuento de qué viene aquí el señor Bárcenas? Bueno, pues viene el señor Bárcenas porque está señalando los efectos de lado. No, viene a cuento de que los efectos de lado son un ejemplo paradigmático de corrupción en el software, ¿vale? Y vamos a explicar. ¿Sabéis escala? Más o menos. Pues no os preocupéis porque, total, vamos a hablar de funciones polimórficas, vamos a hablar de lambda, vamos a hablar de pocas cosas, ¿vale? Bueno, en serio, que se puede seguir. Yo creo que se va a poder seguir la charla. Esto es una función que recibe dos parámetros, dos números enteros y devuelve un número entero. Lo que devuelve es la suma de esos dos números enteros. Es una función naif, ¿vale? Donde las haya, pero nos va a servir para explicar qué es esto de los efectos colaterales. Aquí esta función la podéis interpretar como una función matemática. Una función matemática que recibe estos dos valores, devuelve un número entero, lo que devuelve es la suma. No hace absolutamente otra cosa más que crear estos valores a partir de los valores de entrada. No hace absolutamente otra cosa. Cuando se ejecute esa función, lo único que va a pasar es que te van a dar un número entero. Pero más allá de lo que está declarado en la asignatura de la función, no vas a obtener nada. Considerar ahora esta otra función. Es la misma función matemática que teníamos antes, es una función que te sigue devolviendo la suma de dos números, pero ¿vale? Ahora lo que hemos hecho ha sido añadirle una pequeña traza. Esta pequeña traza, ¿qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene esto es que cuando se ejecute esta función, ¿vale? Va a pasar algo más que la mera creación de un número entero. Lo que va a pasar es que vamos a tener... Uy, esto se ve bajo. Un momento. Se va a crear, ¿vale? Se va a crear, además de crear el número entero, lo que va a pasar es que se va a imprimir una traza por pantalla. ¿Vale? Bueno, pues esa traza por pantalla que se va a imprimir, eso no está declarado en absoluto en la... Esto no está declarado en la asignatura de la función. ¿Vale? Podemos decir, por tanto, que esta función está trabajando en negro. ¿Vale? Porque además de hacer lo que declara hacer, resulta que por detrás, ¿vale? Pues te está sacando un efecto colateral tremendo, ¿vale? Entonces, funciones puras, funciones que única y exclusivamente hacen lo que está declarado en la asignatura de su función. No hace absolutamente nada más. Todo lo que se vaya de ahí y que sea observable, ¿vale? Eso ya es un efecto colateral. Y eso tiene problemas, ¿vale? Un ejemplo un poquito más elaborado y que es el que vamos a utilizar a lo largo de toda la charla. Y ya de paso hago publicidad del Meetup Scala en Madrid, ¿vale? Entonces, suponed que queremos desarrollar un microservicio pues, para permitir que los usuarios de la comunidad de meetup.com pues, se puedan inscribir en un grupo de usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues los requisitos funcionales es que si el grupo no está moderado, pues entonces si el usuario pues pasa a formar automáticamente, se crea un nuevo miembro para ese grupo y ya está. Si está moderado, lo que se crea es una petición de registro que después tendrá que ser aceptada por los organizadores. En ambos casos, lo que hay que hacer es mandar, ¿no? Pues un correo a los organizadores, pues bien para avisarles o bien para decirles, oye, que tienes que aprobar esta petición de registro, no. Si el usuario o el grupo no existe, el usuario ya pertenecía al grupo o resulta que el usuario ya tiene una petición pendiente de incorporación a ese grupo, pues entonces la petición no va a tener efecto, se devolverá lo que sea, ¿no? Entonces,
requisitos no funcionales, queremos implementar una arquitectura, estos requisitos los queremos implementar, este servicio lo queremos implementar con una arquitectura REST, modelizamos la petición de adhesión al grupo, de incorporación al grupo con una petición POST, en la que el identificador del grupo aparece en el path, en el cuerpo de la petición aparece el identificador del usuario, y esta petición pues se puede responder, bueno, pues con la creación de un nuevo miembro, ¿vale? O bien con la creación de una petición de registro en caso de que el grupo esté moderado, o bien pues con not found en caso de que el grupo no exista, etcétera, etcétera. Requisitos funcionales, requisitos no funcionales, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que implementar aquí en última instancia? En última instancia lo que tenemos que implementar es esta función, una función que recibe una petición web, una petición HTTP, y devuelve una respuesta HTTP. ¿Esta función es pura o es impura? Recordamos, una función pura es la función que no tiene efectos colaterales, una función honesta, es una función que declara, ¿vale?, que hace todo lo que declara, no trabaja en negro, ¿vale? Entonces, esta función se puede implementar de manera que no tenga ningún efecto observable colateral, más allá de lo que está declarado en la función. Pregunta. No. ¿Por qué? Bueno, pues porque para poder responder, ¿no?, esta petición, para poder crear la respuesta, tenemos que acceder a persistencia, ¿no? Tenemos que acceder a la base de datos. Cuando se ejecute esta función join, como no tengamos arrancado el servidor de base de datos, ¿vale?, sea lo que sea, el store, donde estemos almacenando la información de nuestra comunidad, ya sea un servidor no relacional, una base de datos no relacional, o un servidor MySQL o lo que sea, ¿vale? Como no tengamos arrancado eso, aquello no va a funcionar, ¿vale? Entonces, al menos por este aspecto, no va a ser, es una función pura. Tampoco va a ser pura porque, bueno, a los organizadores tiene que llegar un correo electrónico, ¿no? Eso es un efecto que también es un efecto observable que va a tener esta función, que desde luego no está declarado aquí en la asignatura de la función. Y después, bueno, pues vamos a tener login, vamos a tener trazas de analítica, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues los efectos de lado, los efectos colaterales, como veis, es algo que no se limita a una cuestión simplemente de, bueno, pongo una traza y ya está, ¿no? Es que es algo esencial en cualquier aplicación, ¿vale? Es algo que no podemos prescindir de ello. Ahora bien, ¿por qué? ¿Vale? Podemos decir que los efectos colaterales son poco más o menos que la encarnación del mal en el software. Bueno, pues porque si tenéis problemas en el día a día, antes Sergio comentaba, ¿no?, un montón de problemas que tenías a la hora de, bueno, de optimizar, ¿vale?, o a la hora de reutilizar. Bueno, hablabas de un caso de reutilización de éxito, ¿no?, ¿vale? Arreglar algo, optimizar, reutilizarlo, componerlo, etcétera, etcétera. Hacer el ejercicio, ¿vale?, vosotros, de evaluar por qué, de buscar las razones por las que tenéis estos problemas en un caso concreto, ¿vale?, y preguntaros dónde está la causa. Y con muchísima probabilidad, ¿vale?, si tenéis muchísimas dificultades en conseguir estas características, ¿vale?, es porque los efectos de lado, ¿vale?, no están bien gestionados, ¿vale? Y eso es algo que yo no lo sabía, ¿vale? Y es así. Hacer la prueba y en un gran número de ocasiones lo que veréis es que las dificultades que tenemos a la hora de reutilizar, comprender cómo está hecho algo, optimizarlo, etcétera, etcétera, vienen ahí. Intuitivamente, ¿por qué? ¿Por qué es difícil reutilizar algo cuando tenemos una función, cuando tenemos efectos colaterales por ahí danzando? Bueno, pues porque nosotros miramos a la asignatura de la función, estoy hablando de Scala, que es un lenguaje fuertemente tipado, ¿vale? Tú miras a la asignatura de la función, mira, esto recibe 2 enteros, devuelve un entero, me lo voy a llamar, es algo que funcionalmente es lo que cuadra con lo que yo tengo que hacer, me lo voy a llevar aquí. No es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque es posible, muy probable, que aquello tenga dependencias ocultas que vete a saber dónde se encontrarán. A lo mejor tienes una llamada a la base de datos, vete a saber en qué nivel de anidamiento. Consecuencia, al final, para poder reutilizar algo, te tienes que conocer prácticamente todo el código de tu aplicación. Es muy difícil razonar localmente sobre las funciones que tienes en tu aplicación, ¿vale? Lo mismo pasa a la hora de componer funciones, lo mismo pasa a la hora de comprender qué es lo que hace una función. Tú miras a la asignatura, miras a los tipos y realmente tú no puedes asegurar al 100% qué es lo que está pasando ahí,
¿Por qué? Pues porque te pueden salir excepciones, te puedes tener llamadas a la base de datos, como digo, puedes tener una llamada a un servicio web, puedes llamar lo que sea, ¿vale? Entonces, eso al final del día hace que tener efectos, ya digo, colaterales en tu código contamine, ¿vale? Y mine las posibilidades de obtener todas estas características, estos requisitos no funcionales, que son fundamentales para que podamos dormir tranquilos cuando algo pasa a producción o para que podamos trabajar con comodidad. Bueno, ¿qué pasa? Pues que serán todo lo malos que queramos, pero no podemos vivir sin ellos, ¿vale? Serán del demonio, pero es un mal necesario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es que no podemos hacer, imaginar una aplicación que consistiera única y exclusivamente en funciones puras, ¿vale? Que lo único que hacen es devolver valores. Cuando los ejecutas te devuelven valores, te devuelven valores, te devuelven valores, te devuelven valores. ¿Y quién te imprime algo por pantalla, no? O quién te escribe en un fichero, o quién te llama a un servicio web, o quién te manda el correo electrónico, ¿vale? Alguien lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, eso está ahí, ¿sabes? El código que tenga que hacer esas llamadas, eso tiene que estar ahí. Consecuencia, pues que lo que se nos plantea es un reto, ¿vale? Es un reto de diseño. El objetivo, por una parte, es maximizar la parte de nuestro código que esté libre de efectos de lado, porque tener código que esté libre de efectos de lado es algo muy bueno, te permite razonar muy bien sobre tu código, te permite reutilizarlo muy bien, te permite probarlo de maravilla, sin necesidad de mocks, sin necesidad de cosas, ¿vale? Pues que son súper frágiles, que se pueden romper en cualquier momento, ¿vale? Pero por otra parte el código con efectos de lado tiene que existir en algún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay dos objetivos aquí de diseño. Por una parte, segregar al máximo posible los efectos de lado, y por otra parte, que cuando vaya a haber cambios, cuando se vayan a producir cambios en esta parte con código de efectos de lado, que no impacten, ¿vale?, negativamente en la parte libre, en la parte pura de nuestro código. Entonces, visualmente, nosotros podemos describir el problema de esta manera. Todo esto es nuestro código, ¿de acuerdo? En nuestro código, pues como decía, vamos a poder distinguir dos partes. La parte libre de efectos de lado, con funciones puras, ¿de acuerdo? Una parte muy matemática, una parte muy limpia, lo podemos imaginar aquí pues, con un diseño, ¿vale?, inmaculado, y después aquí pues una parte pues, más de cacharreo, ¿vale? Pues con sus fresadoras, con sus taladradoras, con sus tornos de hierro, con lo que sea, etcétera, 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 ¿vale? Y esto, bueno, pues son cosas que son necesarias. Toda esta cacharrería es necesaria para que al final tengamos una aplicación útil. No tenemos más remedio que tenerlos ahí. Pero eso sí, como decía, el objetivo es que por una parte, esta parte libre de efectos de lado sea lo más grande posible, que todo esto esté lo más segregado posible, ¿vale? Y por otra parte, que toda esta parte de código con efectos de lado esté lo más desacoplado posible, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema de diseño al que nos enfrentamos. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es evaluar las dos soluciones que decíamos. Vamos a ver, cuando programamos este tipo de aplicaciones con interfaces orientadas a objetos, ¿de acuerdo?, qué es lo que obtenemos, vamos a ver qué es lo que pasa cuando programamos funcionalmente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el pulpito viene a cuento de lo que veremos luego, una manera de describir la solución. La idea entonces es, bueno, pues cómo segregamos todos estos efectos de lado. Todo eso lo tenemos que hacer, tenemos que implementar nuestro microservicio, ¿de acuerdo? Pero tenemos que segregar todo eso, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que hacemos de manera típica en la orientación a objetos, ¿vale?, es, por una parte, aplicar un principio de separación de aspectos. Vamos a tener, pues ahí tenemos una función que tiene que ver única y exclusivamente con HTTP, ¿no? Bueno, pues vamos a separar todo nuestro código en dos partes, una parte que lidie con estos aspectos de presentación y una parte que trabaje con la lógica de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos aquí estas funciones puentes, estas funciones se podrían implementar de manera pura, pues lo que estamos haciendo realmente es un cambio de formato, ¿vale? Pues aquí tenemos que acceder pues al path, tenemos que acceder a la URL, tenemos que acceder al cuerpo de la petición HTTP y crear un objeto de negocio, una petición en la que se recoja el usuario y el grupo, ¿no?, al que te quieres suscribir. Esto, pues obtienes la respuesta y después a la inversa, pues lo traduces a un 202, lo traduces a lo que sea, ¿de acuerdo? Otros son no found, lo que sea.
¿Esta función de aquí es pura o no es pura? Sigue siendo impura totalmente, ¿no? Pues estamos haciendo realmente lo mismo. Hemos separado aspectos, pero realmente tenemos que seguir yendo a la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de esto no nos podemos, de momento, escapar, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que queremos es que esta función join, que recibe esta petición de adhesión al grupo con su usuario y los identificadores de usuario y de grupo al que se quiere unir este usuario y que va a devolver esta respuesta, lo que queremos es que implemente una lógica de negocio parecida a esta. Lo que queremos es que, bueno, pues que se compruebe si el usuario existe, que se recupere la información del grupo. Si el grupo está moderado, pues entonces registras la petición, ¿vale? Y en otro caso, pues creas el nuevo miembro. Eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Así a grosso modo, ¿vale? Y con un pseudocódigo sencillo. ¿Cómo implementaríamos esto? ¿Lo implementaríamos de esta manera? Comprobar si el usuario existe. Bueno, pues yo aquí me hago, ¿vale? Pues una query con esta sesión, ¿vale? Accedo a la tabla de usuarios y por medio de hago una query, ¿vale? Que lo que hace es pedir pues los usuarios que tengan este identificador, el identificador que aparece en la petición. Y después de esta query me quedo el primer resultado. Esto es código que está escrito utilizando la librería Slick. La librería Slick es una librería de escala pues, que hace algún mapping objeto relacional, pues como puede hacer Hibernate o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto está bien? No, esto está fatal. ¿Por qué está mal esto? Bueno, pues porque ¿qué pasa si a mí me da por utilizar otra cosa que no sea Slick? ¿No? Slick aquí además estamos accediendo a una base de datos relacional. Y si yo quiero utilizar Redis, y si quiero utilizar Cassandra, y si quiero utilizar cualquier otra cosa, estoy acoplando, ¿no? En este código, en esta función join que yo quería que fuera de negocio, ¿vale? Pues resulta que estoy mezclando aspectos que tienen que ver con la persistencia concreta que quiero utilizar. Eso está muy mal. Eso está muy mal, ¿por qué? Pues porque no promueve la facilidad de cambio. ¿Vale? La tolerancia de cambio de esta función es muy patética. Entonces, solución típica, ¿vale? Que se suele utilizar, que no digo que no haya otros patrones orientados a objetos ¿vale? Que puedan ser más útiles que lo que voy a contar ahora, ¿vale? Pero lo que me juego el pescuezo, pues que hace el 99% de los programadores, es definirse una interfaz. Definirse una interfaz que, bueno, pues defina, incluya aquellos métodos que hacen falta para implementar la lógica de negocio de mi aplicación, pues que tengo que ver si un usuario existe, pues aquí pido al usuario, que tengo que recuperar la información de un grupo, pues aquí tengo este método, que tengo que registrar una petición, pues hago un put join, que tengo que crear un nuevo miembro, pues registro un nuevo miembro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después los detalles particulares, concretos, que yo vaya a necesitar cuando implemente estas funciones o la persistencia con una base de datos relacional, pues todo eso ya lo implemento, ¿vale? En extensiones de esta interfaz. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, es lo que se suele hacer. ¿De acuerdo? Bueno, y todo el mundo contento porque con estas funciones, esta lógica de negocio, yo la puedo implementar de esta manera. Yo puedo, oye, pues comprobar que el usuario existe, pues aquí hago un getUser, ¿vale? Esta variable aquí es simplemente anónima, no la voy a utilizar, ¿vale? Simplemente quiero comprobar si el usuario existe, no quiero utilizar el resultado. Podría haber introducido en la API pues un método existe usuario, ¿no? Pero bueno, por simplificar el ejemplo, lo dejo así. A continuación recupero la información del grupo al que hace referencia esta petición. Si el grupo está moderado, es decir, si los organizadores deben aprobar la petición de entrada, pues entonces devuelvo la petición registrada con put join. En otro caso, creo un nuevo miembro con put member. Lo que voy a devolver, la respuesta de negocio va a ser o bien un nuevo miembro o bien la petición de registro, ¿vale? La petición de adhesión registrada. Esto en escala se representa mediante un objeto de tipo header, ¿vale? El header es simplemente un objeto de un tipo o de otro. No es, ahora mismo no tenéis que entender mucho más acerca de ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto está genial, esto se lee bastante bien.
esto es difícil de superar, ¿de acuerdo? A esto, desde luego, esta lógica de negocio, este pseudocódigo, aquí está de una manera muy legible, muy concisa, y esto es algo vamos, a lo que tenemos que aspirar a conservar en cualquier caso. Hagamos lo que hagamos, esto se lee muy bien y esto está bien. Los problemas van a venir por otra parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la implementación concreta, ya con los detalles de infraestructura, los detalles sucios, los detalles ya de ir a la base de datos y tal? Pues que eso lo implementamos nosotros en una extensión de nuestra interfaz. Esta extensión de nuestra interfaz, pues GetGroup, pues tendrá el código que veíamos antes, que lo habíamos ahí puesto a capón, ¿vale? Pues ahora lo encapsulamos en la implementación de estos métodos de la interfaz. Y todos contentos, ¿de acuerdo? En resumidas cuentas, tenemos aquí, esto es lo que teníamos antes, el método join, que tenía estos efectos de lado. Estos efectos de lado ahora resulta que, bueno, están delegados a los métodos de getUser, getGroup, etcétera, etcétera. Están delegados a los métodos de la interfaz, ¿no? Realmente a sus implementaciones. Pero no por ello dejamos de tener aquí una función que no es pura, ¿vale? Esta función sigue siendo impura. Esta función, cuando se ejecute, sigue dando lugar a todos estos efectos de lado. Lo que pasa es que, bueno, sintácticamente, digamos que los hemos relegado a la encapsulación, los hemos encapsulado en la implementación de esa interfaz, pero la función sigue siendo impura, ¿de acuerdo? Y en definitiva, ¿vale? Lo que tenemos es que la barrera de abstracción que tenemos entre nuestro código puro, por decir algo, porque que esto sea puro, ¿vale? Es algo como decir que Pulpo es un animal de compañía, ¿vale? Y la barrera fundamental que utilizamos entre el código que encapsula todos estos efectos de lado y la parte, pues digo, pseudo pura, son interfaces orientadas a objetos, ¿vale? Esa es la principal barrera que vamos a utilizar de manera prototípica cuando programemos orientado a objetos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿algún comentario por el momento? Pedro, no te quedes con las ganas. Al final. Bueno, la solución funcional. La solución funcional, este es el eslogan que vamos a utilizar: el confesor y el abogado, háblales claro. Este es un platito decorativo que tiene mi suegra en su cocina, ¿vale? Y que entonces cuando yo lo vi dije, revelación, esto es la programación funcional, ¿vale? Eso es lo que, bueno, no hablamos al compilador, claro. ¿A quién se habla claro cuando vamos a programar funcionalmente? Cuando todas las funciones que tengamos sean puras. A quien vamos a hablar claro es al compilador, ¿vale? Entonces al compilador y al abogado, hables claro. Al compilador es lo que hacemos. Porque ¿qué es la programación funcional? La programación funcional es única y exclusivamente, ¿vale?, programar con funciones puras, programar técnicamente con funciones referencialmente transparentes, etcétera, etcétera, pero informalmente podemos entender simplemente la programación funcional pura como programación con funciones libres de efectos colaterales. Eso es lo que hacemos cuando programamos funcionalmente. Esa es la característica que nosotros, en nuestra experiencia de 4 años trabajando con Scala y programación funcional, al final hemos visto. Que no es algo, además, que hayamos descubierto nosotros, evidentemente. Es algo que está en muchos sitios, ¿vale? Pero que cuando lo veías, pues como lo leías así, no sé qué, y tú con tu map, filter, reduce, etcétera, etcétera, pues ya te ibas ahí, y no caías en que realmente los efectos de lado eran un problema tan grande, ¿vale? Y que la programación funcional de verdad era simple y llanamente programar sin efectos de lado. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se aplica la solución funcional al problema que teníamos antes. ¿Dónde nos quedamos antes en nuestro esfuerzo de segregación de efectos de lado en la solución orientada a objetos? Nos quedamos aquí, nos quedamos en las funciones de nuestra interfaz, ¿no? Estas funciones, la función join, sintácticamente la habíamos podido descontaminar de referencias a la base de datos, ¿de acuerdo? Pero aquí, cuando llegamos a estas funciones, a la función getUser, a las funciones de la interfaz, eso ya se implementaba, su implementación ya en las distintas extensiones de la interfaz, eso ya iba a fuego ahí, las llamadas a la base de datos, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, eso parece, y bueno, ahí van las excepciones y no solo el acceso a la base de datos, sino también las posibles excepciones. ¿Qué pasa si el GetUser recibe un identificador de usuario que no existe? Bueno, pues ahí no podemos devolver desde luego un usuario. ¿Qué es lo que vamos a devolver? Una excepción, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a aplicar la solución funcional, vamos a aplicar el patrón de diseño funcional a la purificación de esta función, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo purificamos esta función? Bueno, pues esto es la parte clave de toda la charla, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a introducir en la siguiente transparencia es lo que, insisto, lo que hace falta saber sobre programación funcional. Lo primero que hace falta saber, antes de qué es una mónada, antes de qué es un mat, de qué es una función de orden superior, de qué es la inmutabilidad, de cualquier cosa que se os ocurra, de laziness, de tipos algebraicos de datos, cualquier cosa, ¿vale? Esto es lo fundamental. Lo fundamental es que cuando queramos purificar una función, queramos purificar una función que tiene efectos, que cuando se ejecute tenga efectos colaterales, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, en vez de que esa función se responsabilice de hacer la llamada a persistencia, ¿vale? O de hacer la llamada al servicio web, o de llamar al servidor de correo, o lo que sea, lo que tiene que hacer es devolver, ¿vale?, una descripción, una receta de lo que otra entidad, ¿vale?, otra función, ¿vale?, va a tener que realizar para obtener esa información. Es decir, nuestro getUser lo que va a devolver es una descripción y después va a ser otra función la que se va a encargar de interpretar esta descripción para obtener el usuario definitivo. Y esta función, ¿de acuerdo, run?, es la que ya va a acceder a persistencia, la que va a lanzar excepciones o la que sea. ¿De acuerdo? Esto es lo fundamental. Entonces vamos a concretarlo un poquito. En el caso del getUser, ¿qué descripción tenemos que devolver? Bueno, pues en el caso del getUser la descripción que vamos a devolver simplemente es, oye, ejecútame esta instrucción, ejecútame este efecto. Un efecto que es getUser UID. ¿De acuerdo? Esto es, simplemente. Pues suena un poquito redundante, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues luego lo veremos, ¿vale? No os levantéis todavía de la silla y os vayáis. Esperad que esto, ¿de acuerdo?, que parece tan trivial, porque lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos reificando, ¿no?, el método. El getUser, que tenemos ahí como un método, lo que estamos haciendo es una cosa parecida al patrón comando, ¿no?, ¿vale?, que es devolver una instancia de un objeto que representa el efecto que queremos ejecutar, ¿de acuerdo? Y después vamos a tener otra funcioncita que es la que se va a encargar de ejecutar este comando o de interpretarlo, ¿vale?, de ejecutar esta descripción, que podría ser como el invoker, ¿no?, en el patrón comando o algo parecido a eso. ¿Este run qué va a hacer? Este run lo recibirá una descripción, recibirá su receta, ¿vale? Y bueno, pues que la receta que recibe es ejecutar este efecto. Bueno, pues como es un efecto de tipo getUser, pues ella nos vamos a la tabla de usuario y hacemos la query, etcétera, etcétera. Entonces, esto es exactamente lo mismo que teníamos encapsulado, ¿no?, en la implementación de la interfaz para la función getGroup, ¿vale? Simplemente que ahora que se está cargando de esto no es la implementación de la función getUser, ¿no?, es otra función que recibe esta descripción, ¿de acuerdo?, y que se encarga de llevarla a la práctica, se encarga de interpretarla, ¿de acuerdo? Entonces, esto, insisto, es lo fundamental de la programación funcional y es en lo que tenéis que pensar, ¿vale?, cuando queráis segregar efectos de lado, cuando queráis purificar al máximo vuestro código, ¿vale? Hacer funciones que lo que devuelvan no sean los valores concretos, sino que devuelvan descripciones de los efectos que hay que ejecutar para al final obtener un determinado valor. ¿Estos efectos qué son? Pues aquí estamos trabajando con efectos colaterales que tienen que ver con el almacenamiento, ¿no?, con la persistencia, y por eso hablamos pues de getUser, getGroup, etcétera, etcétera, pero podríamos estar hablando de efectos que tienen que ver con la mensajería. Oye, manda este mensaje a este usuario, por ejemplo, ¿vale?, o haz un forward de este usuario, de este mensaje que he recibido a este otro, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Todo eso al final serían instrucciones
instrucciones de efectos que después alguien se encargará de ejecutarlos. ¿De ejecutarlos cómo? Pues a lo mejor a través de correo electrónico o a través de lo que sea, o a través de Twitter o a través de lo que sea. Insisto, de Facebook, es igual. ¿Vale? La misma variabilidad que teníamos antes a la hora de implementar nuestras interfaces orientadas a objetos en distintos contextos tecnológicos, ¿no? Pues si quieres implementar el store con una base de datos MySQL, pues tienes una implementación, ¿no?, de MySQL Store, o podrías tener una NoSQL Store, un Redis Store, o un Test Store, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues aquí después nosotros vamos a poder tener intérpretes del tipo que queramos. Pero la cuestión, ¿vale?, en la que tenéis que pensar ahora mismo es, ¿y esto por qué? ¿Vale? ¿Por qué tengo que hacer esta separación? ¿Por qué tengo que hacer esta separación, ¿vale?, entre una funcioncita, ¿vale?, que se encarga de devolverme una descripción, ¿vale?, una receta, que después otra funcioncita se va a tener que encargar de interpretar para obtener el resultado, ¿vale? ¿Eso a cuento de qué? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora de momento, vamos a seguir con todo esto, porque todavía queda trabajo, ¿de acuerdo?, aquí para completar la solución, y después ya pasamos a la comparación con lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos a seguir aquí un poquito más, porque todavía tenemos que concretar esto. Bueno, y las cosas que tenemos que concretar es, ¿qué es esto? ¿Qué es esta descripción, no? Bueno, pues esta descripción, pensar que lo que es algo, es una receta, ¿no? Es una receta con instrucciones, con efectos, que alguien se va a tener que interpretar, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué es? Eso es un programa, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un programa. Un programa, en este caso, que cuando se interprete, lo que me va a devolver es un usuario. Entonces, esto que veis aquí es un tipo parametrizado, como las listas de enteros o las listas de strings o lo que sea, ¿no? O los conjuntos, los conjuntos, todas estas estructuras de datos están parametrizadas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. Aquí lo que tenemos es un programa, es una estructura de datos que está parametrizada. En este caso, ¿con respecto a qué? Con respecto al tipo de valores que se van a obtener cuando se interprete ese programa. Entonces, aquí fijaros que hay un matiz también muy sutil entre este tipo de parámetros y los parámetros a los que estábamos acostumbrados en Java o los parámetros de las estructuras de datos. Cuando tenemos una lista de enteros o cuando tenemos una lista de strings, ¿qué es lo que nos imaginamos? Nos imaginamos una estructura de datos que contiene números enteros y que contiene cadenas de caracteres, ¿no? Aquí no. Cuando yo tengo un programa, ¿vale?, de este tipo, yo no tengo ningún usuario dentro, ¿vale? O en general no lo voy a tener. ¿Por qué? Pues porque de obtener el usuario quien se va a encargar es un intérprete. Entonces, pensar en estos parámetros de los programas como parámetros, como tipos de datos que se van a generar cuando se interprete esa estructura de datos. Esto es importante, hacer ese switch, ese cambio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este programa, ¿cómo está definido? Antes veíamos que los programas que teníamos para implementar el getUser, ¿no?, ¿qué era? Ejecútame este efecto, ¿no? Bueno, pues nuestro programa, ¿vale?, que devuelve a tipo U, va a ser, un posible tipo de programa, van a ser programas que consisten simplemente en ejecutar una instrucción, ¿vale? Esto extiende store program. Aquí lo que estamos definiendo es un tipo algebraico de datos, ¿vale? Y de momento pensar en un tipo algebraico de datos, ¿vale?, pues en términos de un tipo de datos que después tiene distintos casos, ¿vale? Tenemos vehículos y después los vehículos pueden ser coches, pueden ser aviones, pueden ser motocicletas, pueden ser patinetes, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un vehículo y después tenemos distintos tipos de vehículos, ¿vale? Entonces, pensar de momento en esos términos tan vagos, ¿vale? De momento lo que tenemos, lo que nos hace falta de nuestros programas es que ejecútame esta instrucción, ¿vale? Para purificar, para eliminar los efectos de lado de mi programa getUser, lo único que tenía que hacer, ¿vale?, lo único que me hacía falta eran este tipo de programas. Programa, ejecútame esta instrucción. ¿Y qué instrucciones nos hacen falta? getUser, getGroup, putMember, las instrucciones, ¿vale?, o los efectos típicos del dominio en el que esté trabajando. Si, como decíamos antes, si estamos hablando de mensajería, pues lo que nos hace falta pues es hablar de instrucciones que tengan que ver con, oye, envía un mensaje a este usuario, o lo que sea, ¿vale? Aquí estos son nuestras instrucciones. Pero bueno, esto está muy bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con programas más complejos? Nosotros lo que hemos estado haciendo ahora es purificar el getUser.
Pero ¿qué pasa si queremos purificar el join? Nuestro programa, ¿vale?, que nos permite registrar usuarios en un grupo. ¿Qué pasa si lo que quiero ahora es implementar esta lógica de negocio? Pues yo lo que tengo que hacer ahora, siguiendo el mismo patrón de diseño, este join, ¿qué es lo que me tiene que devolver? ¿Me tiene que devolver directamente el join response? No. Lo que me tiene que devolver es una descripción, me tiene que devolver un programa que cuando se interprete me devuelva un join response. Es decir, este join se va a dividir ahora de nuevo en dos partes. Una parte que me devuelve esta descripción, este programa, ¿vale?, esta receta, verlo como una receta de cocina, verlo como Arguiñano, ¿vale?, que se dedica, ¿vale?, a hacer su receta, ¿vale? El ejemplo de las recetas es lo típico que se pone siempre, ¿no?, con los algoritmos, ¿no? Pues tú haces aquí tu receta y después tienes una piara de cocineros que se van a encargar de ejecutarla, ¿vale? Pues aquí lo mismo, aquí estamos devolviendo una receta, estamos devolviendo nuestro programa y después vamos a tener aquí a los cocineros que se van a encargar de cocinarme la join response. ¿Cómo? Pues como sea, ¿vale? Con una base de datos NoSQL o con Redis o con Cassandra o con lo que sea, o con MySQL, ¿de acuerdo? Pero bueno, la cuestión está en que yo tengo ahora que ser capaz de describir este programa, ¿vale? Y antes, mi getUser, ¿qué era? Ejecútame la instrucción getUser, ya está. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues ahora yo lo que tengo que hacer es, digamos que, fijaros que aquí tengo una lógica de negocio bastante complicada. Es una lógica de negocio que hace referencia a distintos efectos, ¿no? Hace referencia a un efecto de comprobar si el usuario existe, hace referencia luego a conseguir la información del grupo, hace referencia a registrar una petición, etcétera, etcétera. Todo eso van a ser instrucciones, van a ser efectos, ¿no?, de mi programa. Y yo tengo que tener alguna manera de describir la secuenciación de estos efectos, ¿no? Pero bueno, pues como tengo que describir esa secuenciación, pues yo lo que voy a hacer es introducir un nuevo constructor de mis programas. Antes únicamente tenía el constructor execute, pues ahora voy a tener un nuevo constructor que es runandDen, que runandDen lo que me permite hacer es secuenciar programas. Yo tengo ahora, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? getUser, ¿no? Bueno, pues hago getUser y después, con el usuario que se obtenga una vez que se interprete este programa, voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer un getGroup. Y una vez que haga el getGroup, con el grupo que obtenga, una vez que se interprete eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si el grupo, ¿vale?, está moderado, pues lo que tengo que hacer es registrar esa petición. Y en otro caso lo que tengo que hacer es crear un nuevo miembro y registrarlo, ¿vale? Y bueno, pues yo ya estoy cerca de terminar este programa, ¿no? Este programa, fijaros, ¿qué es lo que hace el runandDen? Este constructor, ¿cuántos argumentos recibe este constructor? Recibe dos argumentos. Recibe un programa y después lo que recibe es, ¿qué es esto de aquí? Esto es una función anónima, es una lambda. Una lambda que recibe como entrada un usuario y lo que devuelve, ¿qué es? ¿Qué es todo esto? Otro programa, efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ya aquí para terminar? Aquí para terminar es, pues registro esta petición y después con esta petición que tengo aquí, ¿qué es lo que devuelvo? Tengo que devolver efectivamente un join response, ¿no? Pero fijaros, lo que tengo que devolver, ¿qué es? Es un programa, ¿no? Entonces, consecuencia, introduzco un nuevo tipo de programa, un nuevo constructor que se llama return, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo necesitaba más expresividad para representar este tipo de programas, ¿vale? Y lo que resulta que me ha hecho falta, pues es simplemente dos constructores nuevos. Un constructor que me permite secuenciar, ¿vale?, todas estas recetas que tenía yo, ¿no? Y un constructor que me permite ya terminar la computación diciendo, oye, devuélveme ahora ya esto. Entonces, hemos introducido nuevas instrucciones, nuevos constructores a nuestro programa. Evidentemente, ahora el intérprete, ¿qué pasa? El intérprete se va a encontrar ahora con nuevos tipos de programas, ¿no? Ahora, además, ¿de acuerdo?, de tener un execute, vamos a tener que interpretar un runandDen y vamos a tener que interpretar un return. Por tanto, ¿vale?, mi intérprete, esto por cierto es un pattern matching, ¿vale? Antes teníamos solamente un caso, ¿vale?, que era programas de tipo execute este efecto, ¿vale? Ahora vamos a tener también programas que son simplemente return y programas que sean runandDen, programas secuenciales. Entonces, ¿qué hace el intérprete cuando se encuentra un programa que especifica que lo que tiene que hacer es devolver este valor? Pues devolverlo, ¿no?
No puede hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que hará el intérprete cuando se encuentre un programa que consista en la secuenciación de dos programas? Un programa program y un programa que se obtiene con esta función next. Bueno, pues lo que hace es ejecuta este programa, ¿no? Interpreta ese programa y después con el resultado aplica la función next, obtiene otro programa y lo vuelve a interpretar. ¿Ya está? ¿De acuerdo? No hace nada más. Bueno, pues esto está muy bien, hemos purificado nuestra función, ¿vale? Y entonces ahora escribimos todo esto de esta manera. Entonces, ¿a vosotros esto os parece bonito? Esto es horroroso, ¿vale? Antes teníamos una concisión, teníamos una legibilidad tremenda, ¿vale? Y ahora lo que tenemos aquí es esto. Entonces, bueno, lo que vamos a ver antes de tratar de purificar esto, lo que vamos a ver es que, sin quererlo ni beberlo, ¿vale? Lo que hemos acabado diseñando es una mónada, ¿vale? Una mónada es simplemente una estructura de datos que describe una computación que se puede construir de dos maneras, o bien a partir de un determinado valor, ¿vale? Porque es una computación que he especificado y ahora tienes que devolver este valor y ya está. O bien secuenciando dos programas, ¿vale? Dos estructuras de datos similares. Eso es simplemente una mónada. Algo que se puede secuenciar y que en última instancia, ¿vale? Lo que va a hacer es permitir devolver un determinado valor, ¿vale? Una mónada es simplemente, formalmente, es una estructura de datos en escala parametrizada que permite implementar estos dos métodos, un método flatmap y un método returns. Este método de returns recibe un valor y nos devuelve un programa, y este método flatmap recibe un programa y recibe una función que determina, que nos permite obtener un nuevo programa que hay que ejecutar una vez ejecutes este de aquí. Entonces, ¿esto cómo se implementa? ¿Cómo implementamos estos dos métodos para nuestro programa store program? Pues esto simplemente es el run and then y esto es el return. ¿Vale? Entonces, las mónadas también tienen que satisfacer varias propiedades, estos dos métodos tienen que satisfacer varias propiedades de asociatividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero con lo que quiero que os quedéis ahora es que una mónada es simplemente una estructura de datos que describe, ¿vale? Una computación que se ejecutará, ¿vale? Que tendrá lugar cuando se interprete esa estructura de datos y que simplemente nos permite secuenciar las computaciones que describen esas mónadas, ¿vale? Secuenciarlas con el método flatmap y después terminar la computación con un método return. Entonces, esto, en esencia, es programación imperativa, ¿vale? Si os fijáis, lo que hemos estado haciendo aquí es programación imperativa. Lo que estamos haciendo aquí es leerlo como una receta, ¿vale? Como una receta de cocina. Me vas a coger el usuario, me vas a recuperar el usuario, y con ese usuario, a continuación, vas a hacer otra cosa. Esa otra cosa que vas a hacer es lo siguiente, me vas a coger el grupo, ¿vale? Y con ese grupo, si pasa esto, me haces esto, y en otro caso, haces esto otro. Lo que estamos haciendo, ¿vale? Conceptualmente, es programación imperativa. No estamos haciendo otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué son las mónadas tan importantes? Las mónadas son tan importantes porque estos lenguajes imperativos, ¿vale? Que nos permiten describir las mónadas, están por todas partes. Si en vez de trabajar con efectos de almacenamiento, trabajáis con efectos de mensajería, o trabajáis con efectos de gráficos, o de lo que sea, ¿vale? Es muy habitual que tengáis la necesidad de describir computaciones, ¿vale? Secuenciales. Oye, cuando quien sea el intérprete, ¿vale? Más adelante, cuando coja este programa va a tener que hacer primero esto y después esto. Si pasa esto, me haces esto. En otro caso pasa esto. Ahora me haces un while, un bucle, lo que sea. Todo eso se puede expresar monádicamente. Todo eso se puede expresar, ¿vale? Con map y flatmap, con el flatmap y con el return. Por ejemplo, podemos expresar, ¿vale? Este método map. Este método map recibe una funcioncita, ¿vale? Tenemos un programa que cuando se interprete devolverá U y tenemos una función que aplicada a U nos devuelve V. Bueno, pues esta funcioncita lo que va a hacer es devolverme un programa que cuando se interprete, en vez de devolverme U, me va a devolver V. ¿Eso cómo lo implementamos? Bueno, pues simplemente ejecutamos, lo que hacemos es devolver un programa, ¿vale? Que consta en primer lugar de nuestro programa y a continuación, con el resultado que obtengamos, lo que hace es devolver f de u. ¿Está? Simplemente transforma el valor
que me va a obtener, que me va a devolver este programa, pero no hace nada más, ¿vale? Todas las instrucciones, todos los efectos que ejecuta, ¿vale?, mi programa de almacenamiento, este nuevo programa que estoy devolviendo aquí, van a ser los mismos. Lo único que estoy haciendo es cambiar el tipo, ¿vale?, el valor que devuelvo en última instancia. Esto es un método muy genérico y esto es un método, ¿vale?, que cuando una estructura de datos lo tiene, lo que decimos son que tenemos un funtor, ¿vale? Más métodos que podemos implementar, pues un método, por ejemplo, de tipo left y tipo right, que lo que me hace es que si yo tengo un programa que devuelve X, yo puedo devolver un programa que me devuelve un header de X o Y, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es que este programa, cuando obtenga un X, pues entonces lo que hago es mapearlo a un left o a un right, a los objetos de tipo header que me hacían falta para mi función join, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos son detalles muy técnicos, ¿vale? Y no son fundamentales para esta charla, ¿vale? Lo que es fundamental es que os quedéis con la idea de que lo que estamos haciendo, ¿vale?, es diseñar un lenguaje para describir programas. Eso es lo que estamos haciendo. Y son programas que después se van a tener que interpretar. Y las mónadas resulta que son una interfaz estándar que me permite, ¿vale?, construir programas de determinado tipo, programas imperativos, en esencia, ¿vale? Y con estos métodos de flag map y return, ¿vale?, y de left y right, yo lo que puedo hacer es reescribir mi programa de esta manera, ¿vale? Me consigues el usuario, después con ese usuario me consigues el grupo, con ese grupo si pasa esto me haces esto, en otro caso me haces esto, ¿vale? Entonces fijaros que esto ya es algo más asequible, ¿no? Estamos todavía un pelín lejos, ¿no?, de la concisión y la legibilidad que teníamos antes, pero estamos cerca, Bueno, pues lo último que nos queda ya para completar la solución funcional, ¿vale?, es hablar de lo que son las for comprehensions, ¿vale? Las for comprehensions en Scala, que en Haskell se llaman do notation, ¿vale?, y en F# se llaman computation expressions, y etcétera, etcétera, pues son simplemente mecanismos sintácticos que se han inventado los diseñadores de los lenguajes para escribir su código monádico de una manera más legible, más concisa, ¿vale?, más cercanas a las intuiciones que tiene el programador habitual que está escribiendo código imperativo. Entonces, en Scala, si nosotros implementamos estos dos métodos, map y flag map, podemos escribir con un poquito de azúcar sintáctico, ¿vale?, el programa que teníamos antes, con flag map, etcétera, de esta manera. Entonces, este join recibe la petición de registro, ¿no?, y lo que hace es devolver un programa que cuando se interprete me devuelve el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se escribe de esta manera. En vez de escribir flag map, etcétera, podemos decir get use, poner aquí for, ¿vale?, y después los resultados de la ejecución de cada uno de estos programas los almacenamos aquí en esta parte izquierda, en estas variables, ¿de acuerdo? Y por último devolvemos un resultado, ¿vale? Entonces, este es el programa al que queríamos llegar, ¿vale? Y fijaros que lo que hemos obtenido, ¿vale?, es algo prácticamente idéntico al programa basado en interfaces que habíamos obtenido anteriormente. Fijaros, este era el programa impuro, ¿vale? Este programa, cuando lo ejecutemos en producción con una implementación de la interfaz que no sea simplemente una interfaz de prueba, una implementación, un test, ¿no?, ¿vale?, con mocks, etcétera, etcétera, cuando ejecutemos esto, aquí se van a lanzar los cohetes, aquí, además de devolvernos esto, van a pasar muchas cosas, se va a ir a la base de datos, se va a ir a notificar, ¿sabes?, a los organizadores de correos, si lo hiciéramos de manera completa, etcétera. Se van a lanzar excepciones, se van a lanzar muchas cosas, se van a hacer muchas cosas que no están declaradas aquí, en esta asignatura. Sin embargo, aquí, en esta función, join, ¿vale?, lo que se hace es devolver un programa de almacenamiento. Estamos siendo honestos, ¿vale? No estamos engañando al compilador. Aquí lo que estamos diciendo es, oye, cuando se ejecute esta función, lo que se va a devolver es una expresión. Se va a devolver un valor, se va a devolver un objeto, ¿vale? Ahí no va a haber ninguna llamada a la base de datos, no va a haber ninguna excepción, no va a haber absolutamente nada de nada. Aquí lo que se devuelve es un programa, es una receta, ¿vale? Y después será un intérprete que se encargue de evaluar eso. Pero fijaros, lo que insisto mucho, ¿vale?, cuando hablaba antes de las similitudes entre ambos paradigmas, es que lo que tenemos, ¿vale?, es un modelo de razonamiento idéntico. Tenemos un modelo de razonamiento imperativo. La única diferencia es que las funciones que estamos programando son puras. Son funciones que no tienen efectos de lado.
y las funciones con efectos de lado las estamos relegando a los intérpretes, ¿vale? Las estamos guardando por ahí. Antes, con la orientación a objetos, nosotros teníamos las funciones getUser, getGroup, estas funciones tenían efectos de lado. Ahora, ¿vale? Estas funciones lo que me hacen es devolver programitas muy simples, programitas pequeñitos, ¿vale? Pero me devuelven programitas. Y tenemos, ¿vale?, otra capa aquí del intérprete, que es la que se encarga ya de generar los efectos, ¿vale? Pero fijaros que la clave de todo es que tenemos ahora esta doble división aquí. Tenemos una capa de persistencia, pero que es capa de persistencia lógica, por así decirlo, ¿vale? Y una capa realmente que es la ya que se ensucia las manos y la que se encarga de ejecutar ahí las llamadas a la base de datos, a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esta doble división es la esencial. Y en definitiva, lo que tenemos, ¿vale?, como barrera, en el caso de la solución funcional, entre la parte pura y la parte impura, es un tipo algebraico de datos, es un lenguaje, ¿vale? Es un programa, es el lenguaje que nos va a permitir describir mis programas. Que sea una mónada o que no sea una mónada es algo totalmente secundario. Lo importante, insisto, es que esto, ¿de acuerdo?, sea un lenguaje para describir programas que después se interpretan, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos ahora ya a la evaluación, vamos a llevar nuestras dos soluciones a MasterEffect, ¿vale? Y vamos a ver quién, con respecto a los dos criterios que teníamos de evaluación, ¿vale?, quién es capaz de segregar los efectos de lado, ¿de acuerdo?, de una manera más eficaz. Bueno, pues yo creo que claramente cuando utilizamos tipos algebraicos de datos para purificar nuestras funciones, para devolver descripciones, ¿vale?, ahí estamos consiguiendo purificar mucho más, ¿vale? Purificamos hasta la función getUser y getGroup. En el caso de la programación con interfaces, lo que teníamos era que esas funciones desde luego no estaban purificadas y después las que estaban purificadas estaban pseudo purificadas, ¿de acuerdo? Entonces, el caso, desde mi punto de vista, más claro y más evidente de las ventajas de esta aproximación. Vamos a ver quién ofrece mejor desacoplamiento, ¿vale? Antes estábamos hablando de dos problemas, el problema de segregación y el problema de desacoplamiento. Lo que queríamos era ver, ¿vale?, qué pasa si yo hago un cambio en mi infraestructura, ¿vale?, en mi sistema, eso tiene un impacto o no tiene un impacto en la parte pura. Eso es algo fundamental, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es, vamos a cambiar de Slick 2.0 a Slick 3.0, ¿vale? ¿Cuál es este cambio? Slick era el framework este que yo estaba utilizando para implementar la persistencia, para implementar el acceso a nuestras tablas relacionales. Con el Slick 2.0 lo que obteníamos después de una query era un grupo, con el Slick 3.0 lo que vamos a obtener es un futuro de grupo, ¿vale? Una promesa o como lo queréis ver. Lo que se obtiene aquí es una computación asíncrona, ¿vale? Es algo que eso después se va a planificar para que se ejecute en otro thread, etcétera, etcétera. Pero lo que me devuelve, ¿vale?, es un futuro, es un tipo de datos distinto, ¿vale? Yo, si tenía que mi getGroup, esto es la implementación del store para MySQL, la que veíamos antes, mi interfaz, getGroup, ahora lo que pasa es que cuando yo ejecute la query, lo que me devuelve es un futuro, ¿vale? Y lo que tengo que devolver, sin embargo, en mi interfaz, ¿qué es? Es un grupo. Entonces, ¿cómo paso de un futuro a un grupo? De una computación asíncrona que cuando se complete me va a devolver un grupo a un grupo. Pues no tengo más remedio que ¿qué? Que bloquearme, ¿vale? Tengo que bloquearme. Entonces, si me estoy bloqueando, ¿para qué narices me paso al Slick 3.0, no? Porque yo lo que quería era beneficiarme de la sincronía. Yo lo que quería, ¿vale?, por ejemplo, es que si esto al final se desencadenaba desde el servicio web, yo lo que quería era aprovechar la sincronía para no bloquear el thread que se encarga de atender las peticiones del servidor, ¿vale?, y que sea otro pool de threads por ahí que se encarga de las llamadas bloqueantes, ¿vale? Pero si yo ahora voy a bloquear aquí en este punto, no tiene ningún sentido, ¿vale?, que me pase a Slick 3.0. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues seguir con la alternativa que teníamos antes, ¿no? O cambiar la interfaz, ¿no? Decía, no, yo quiero sincronía, etcétera, etcétera, cambio la interfaz. Pero claro, cuando cambiamos la interfaz, cuando cambiamos la asignatura de este trait, ¿no?, que es el trait de implementación, ¿qué pasa? Pues que estoy cambiando la interfaz. Tengo que cambiar toda la interfaz. Y cuando cambie toda la interfaz, ¿qué pasa? Pues que tengo que cambiar toda la lógica de negocio de mi aplicación. Tengo que cambiar absolutamente todo y no solo cambiarlo, sino
añadir aspectos de asincronía que no tienen absolutamente nada que ver con la lógica de negocio, con los requisitos funcionales, ¿vale?, de mi aplicación. Y tengo que importar los contextos de ejecución, etcétera, etcétera. En definitiva, las interfaces orientadas a objetos, ¿vale?, tienen goteras, ¿vale?, aspectos que son única y exclusivamente de sistema, ¿vale?, de infraestructura, de los efectos, de la ejecución de los efectos de lado, ¿vale? Inevitablemente, conforme evoluciona el sistema, al final acaban apareciendo en la lógica de negocio, ¿vale? Y eso, al final, tiene efectos desastrosos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues sí, ahora queréis utilizar los futuros de escala, por ejemplo, pero si yo quiero utilizar ahora las tareas de escala Z, que tienen mejores virtudes, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué hago? Me tengo que cambiar otra vez toda la asignatura, ¿vale? ¿Y qué pasa si quiero utilizar promesas? ¿Y qué pasa si quiero utilizar, yo qué sé, a lo mejor ya no me sale, no quiero utilizar la sincronía, ahora quiero paralelizar o distribuir las cosas en un clúster o lo que sea, quiero meter una caché, quiero meter... Eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Y qué pasa? ¿Que voy a tener que estar cambiando constantemente la lógica de negocio conforme cambien esas cosas? Pues sí, ¿vale? ¿Qué pasa en la solución funcional? Pues en la solución funcional lo que tengo que cambiar es el intérprete, ¿no? Yo recibía un programita, ¿de acuerdo? Y este programita, pues, ¿qué era un programa secuencial? Pues ejecutaba el programa, tenía el resultado, determinaba cuál era el siguiente programa a ejecutar, lo interpretaba, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando yo tenía una ejecución de una instrucción, ¿vale? Pues aquí tenía mi query, y bueno, pues si mi query antes me devolvía un U, ahora lo que me va a devolver es un futuro de U. Me devuelve un futuro de U, cambio aquí la asignatura y tengo que cambiar algo de la asignatura de la API que utiliza mi lógica de negocio. No. ¿Por qué? Pues porque la API, la asignatura de negocio, se apoya en las funciones getUser, getGroup, etcétera, etcétera, y esas funciones tienen su asignatura propia, ¿vale? Antes, el getUser tenía una asignatura que estaba compartida tanto por la lógica de negocio como por la implementación de las interfaces. Ahora, el intérprete, ¿vale?, tiene su propia asignatura, ¿vale? Y eso es lo que permite, al final, ¿vale?, pues que tengamos pues, muchísima facilidad para cambiar las implementaciones, para reutilizar, para mantenibilidad, para testability, ¿vale?, que no tengamos que utilizar mocks, etcétera, 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 ¿vale? Última evaluación con respecto al rendimiento, ¿vale? ¿Quién corre más rápido? ¿Este programita de aquí o este programita de aquí? Este programita de aquí es nuestro programita monádico, que, insisto, va a ser ejecutado por un intérprete nuestro, y este programita de aquí, quien lo va a correr, quien lo va a interpretar es Scala. Entonces, ¿quién corre más rápido? ¿Nuestro intérprete que nos hayamos hecho nosotros o Scala? Scala, claramente, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que, claro, estos programas, cuando se interpreten, hay que ejecutar las instrucciones, ¿no? Entonces, si el coste de ejecutar esas instrucciones es grande, realmente el coste del intérprete tampoco va a ser muy pesado. Y sobre todo, tener nuestro propio intérprete nos abre las puertas a optimizaciones, ¿vale?, que no tendríamos si trabajáramos, si le dejáramos a Scala interpretar nuestros programas. ¿Que queremos utilizar sincronía? Pues utilizamos la sincronía. ¿Que queremos utilizar paralelismo? Pues lo ejecutamos de manera paralela. ¿Que queremos distribuir? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa en Spark. En Spark lo que pasa es que cuando hacemos más filter, etcétera, etcétera, ahí no se está ejecutando nada. Ahí lo que se está haciendo, ¿qué es? Crear un nuevo RDD, crear un nuevo RDD, crear un nuevo RDD. ¿Ese RDD qué es? En esencia, el RDD es un programa que después se va a interpretar con distintas acciones, ¿vale? ¿De qué manera? De manera distribuida en un clúster, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es una mónada, ¿vale? Pero es un ejemplo paradigmático de programación funcional pura, ¿vale? Y todas las ventajas que tiene de Resilience, Spark, etcétera, etcétera, son gracias, ¿vale?, a que tenemos reificado nuestros programas en un RDD. Y si falla un programita, podemos mandarle otra vez el RDD, ¿vale? El hecho de tener el programa como una estructura de datos es lo que nos permite optimizar su ejecución, etcétera, 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 ¿vale? Conclusión, la programación funcional tiene que ver con lenguajes y con intérpretes. Eso es lo que quiero que os llevéis, ¿vale? Lenguajes que nos permiten describir programas que van a devolver nuestras funciones, ¿vale? La programación funcional tiene mucho de metaprogramación,
porque lo que devuelven nuestras funciones puras son programas que después se interpretan. Eso es lo que nos permite, ¿vale?, liberarnos del intérprete, ¿sabes? Cuando programamos de la manera más convencional, el intérprete está secuestrado por el host, por el lenguaje host, en este caso Scala. De esta manera, teniendo nuestro programa tarificado con un lenguaje, nosotros podemos interpretarlo como queramos y podemos también, ¿vale?, desacoplar al máximo lo que es la parte lógica de negocio de la parte de infraestructura, ¿vale? Consecuencia, en algunos casos, las interfaces orientadas a objetos, ¿vale?, son muy dañinas, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas más cosas en la programación funcional, aparte de las mónadas. Hay cosas de Freemona, de Claylist, de productos, coproductos, de Monas Transformer. Hay un montón más de lenguajes, de tipos de lenguajes. Hemos hablado de los funtores, pero también están los aplicativos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quedaros con esta idea, la idea de los lenguajes y sus intérpretes, ¿vale? Esa idea es súper potente, ¿vale? Ya estáis programando en iOS, ¿vale? Ya estáis programando tarjetas gráficas, o ya estáis programando lo que sea. Poder ser capaces de describir vuestras computaciones en un lenguaje, ¿vale?, que después podáis interpretar a vuestro gusto, separar las dos APIs, no compartir la misma API, ¿vale?, de vuestros requisitos con el intérprete, eso es fundamental. Unas últimas palabras sobre Scala. Pues Scala tiene un montón de librerías, ¿vale?, que te ayudan a hacer todo esto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, los programas de almacenamiento que teníamos tienen el FlatMap, el map, tenían aquí el return, el execute, etcétera, etcétera. Después el intérprete tenía que hacer todo esto para poder acceder, ¿no?, a la base de datos. Qué tostón, ¿no? Bueno, pues todo esto son estas dos líneas de código, realmente, utilizando una librería que se llama ScalaZ. ¿Vale? Ya está, simplemente. Mi programa, lo que tenemos que hacer es definir nuestras instrucciones para los efectos con los que estemos trabajando, definir aquí el programa de esta manera y después, para ejecutarlo, por supuesto, interpretar esas instrucciones y ya está. ¿Vale? Entonces, no os quedéis con la idea, ¿vale?, de que programar funcionalmente, sí, eso es muy puro, etcétera, etcétera, pero vamos a tener que tostón implementarlo, ¿no? No, hay librerías que te permiten hacer todo esto. También hay muchos libros, ¿vale? Gracias a Dios, ¿vale? Porque cuando empezamos nosotros hace 4 años, aquello era un páramo, era dato por post, por blogs, etcétera, etcétera. Era una pena. Te tenías que ir a Haskell, ¿vale? Haskell sí tenía documentación, porque toda esta filosofía viene de Haskell, pero en Scala no había nada, ¿vale? Y hacía falta. Y este libro es una maravilla. Este libro es un libro de mesita de noche. Vamos, de cada vez que te acuestes, vas a echar una página. Genial, muy bueno, muy bueno. También están los meetups de Scala, ¿vale? Nos vemos por allí cuando queráis, ¿vale? Y el código que habéis visto está en este repositorio. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, escribidme por correo y nada. Muchas gracias por vuestra atención, que habéis sido muy pacientes.